Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este programa que se titula Tiempo de Cosecha. Shalom, bendiciones, quien te habla, Valeria Berberge, esposa del pastor Agustín Berberge de la congregación Zarza Ardiente Casa de Israel. Aquí estamos en Arnaldo Roja, ex Tucumán 745, en Paso de los Libres Corrientes, Argentina, los días martes y jueves 19:30 y los días sábados a las 16 horas. Y vamos a leer el capítulo 8, 1 al 5, ¿sí? Dice así: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¡Wow, qué tremendo! Se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Gloria al Señor. Entonces acá podemos ver algo muy interesante, porque dice en el versículo 1 que cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Yo no me puedo imaginar realmente esto, este silencio en el cielo. Qué tremendo, porque dice la palabra, vamos a leer el capítulo 4, en el versículo 8 al 11 dice así. Oiga, qué interesante. Y cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dice la palabra en el capítulo que leímos que cuando se abrió el séptimo sello, se hizo un silencio en el cielo como por media hora. No fue segundos ni fue un minuto, dice como por media hora, algo similar a media hora. Pero es muy interesante porque el capítulo 4:8 dice que los 4 seres vivientes tenían las alas, estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche. O sea que estos ángeles, ¿sí?, día y noche adoraban al Cordero, ¿sí?, al Dios Todopoderoso, Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Santo, 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 día y noche. Pero llega un momento donde sucede algo realmente diferente, como el silencio. Y esto es tremendo porque imagínense en un lugar donde hay mucho barullo y de repente todos cierran la boca por media hora, ¿sí? Una cosa, es un silencio total, ¿sí? Tremendo. Entonces, es interesante porque desde que Dios creó los ángeles nunca hubo silencio en el cielo hasta este momento, porque siempre los ángeles adoran a Dios diciendo: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Entonces podemos ver que sucedió esto, y vi, dice Juan, por supuesto, porque esta es la visión de Juan el apóstol, a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Esto es muy interesante porque la palabra nos traduce trompeta, ¿sí? Pero tenemos que entender que esto es una traducción, ¿sí? Lo que los ángeles usaban, tanto lo que van a usar y lo que usaron en el monte Sinaí, fueron shofar, ¿sí? Fue traducido trompeta, en griego es salpigis, ¿sí? En el versículo 2 del capítulo 8 fue traducido trompeta, trompetas como en todas las otras partes, sí que vamos a leer trompetas.
Aquí es la palabra shofar que también se usa en el hebreo, sí, del Antiguo Pacto o del Antiguo Testamento, como algunos conocen. En todas partes vamos a ver que dice trompetas y se refiere a shofar. ¿Qué shofar? El shofar del cuerno de carnero. ¿Cuál es el shofar indicado en la Biblia para estos eventos? El cuerno de carnero, ¿sí? No es otro cuerno, solo que después se utilizó, por supuesto, y hasta el día de hoy se utiliza el cuerno de antílope, ¿sí? Pero en la Biblia la palabra se refiere en especial al cuerno de carnero. Entonces vamos a ver la comparación, porque tenemos que ver que realmente la profecía es cíclica, se repite constantemente, y podemos ver ahora lo que sucedía y lo que sucedió. Todo lo que sucedió, ¿sí? Es una profecía de lo que nosotros vamos a pasar, sí, porque va a suceder nuevamente el gran éxodo que esperamos, por supuesto, los hijos de Dios. Entonces dice en Éxodo 19, 16, dice así. Dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Aquí nuevamente tenemos, sí, pero acá tenemos la palabra bocina y es shofar. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Esto es muy interesante, gloria al Señor. Podemos ver, gloria a Dios, que se estremeció, dice, claro, escucharon el sonido de la bocina, del shofar, ¿sí? Y todo el pueblo se estremeció. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvo al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahweh había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Yahweh sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Yahweh a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Yahweh dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Yahweh, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Yahweh, para que Yahweh no haga de ellos estrago. Oigan lo que está diciendo. Esto es muy interesante porque la profecía, ¿sí?, no es interpretación privada, como decimos. Yo no puedo estudiar el libro de Apocalipsis con respecto a mi interpretación y a mis conocimientos fuera de la escritura. Entonces yo tengo que buscar lo que Apocalipsis me está hablando, dónde sucedió en la escritura, y qué es lo que Dios me está hablando para este tiempo. Entonces podemos ver que lo mismo que sucedió en el monte Sinaí, muy parecido sucederá en los últimos tiempos. Entonces aquí dice que el Señor le manda que los sacerdotes se santifiquen, ¿sí?, para que Dios no haga estragos de ellos. Qué interesante, porque en este momento, ¿sí?, los sacerdotes eran los sacerdotes levitas. Ahora bien, ¿quiénes son los sacerdotes de este tiempo? Porque Yeshua viene por su pueblo, ¿verdad? ¿Quiénes son los sacerdotes? Nosotros, aquellos que fuimos lavados y comprados por la sangre de Cristo, ¿sí?, y que fuimos injertados en el olivo verde. Por la sangre del Mesías, fuimos injertados en el olivo verde. Entonces, es muy interesante porque el shofar se usaba, ¿sí?, siempre en eventos interesantes como en el año sabático, el año de jubileo, la entrada del rey, ¿sí? También en la fiesta de trompeta, por supuesto, cuando se movía el campamento. También vamos a leer esto porque todo esto está en las escrituras y podemos ver cómo el Señor, hoy, por ejemplo, que usamos el shofar, en mi caso, que guardamos la Torá de Dios y la enseñamos, usamos el shofar en la congregación, varios hermanos tenemos el shofar, y muchos dicen, esto no hizo el Señor, esto no hizo el Señor Jesús,
¿sí? El que lo conoce así, ¿verdad? Yahshua. Pero imagínense que quedara todo escrito, absolutamente todo lo que el Señor hizo. No alcanzarían libros para escribir los hechos del Señor. Por supuesto que sí usaron en la iglesia primitiva el shofar, porque siempre se hizo las fiestas bíblicas, siempre se hizo el año sabático, siempre se hizo el año de jubileo, siempre se usaba el shofar. Así que en el nuevo pacto no lo encontramos, pero si guardamos los eventos y guardamos, por supuesto, la Torá de Adonai, debemos hacer sonar el shofar. En el mes, en el Rosh Kodesh, que es el cambio del mes bíblico, hacemos sonar el shofar. Vamos a ver qué dice Levítico 25, del 9 al 12, dice así. Dice: entonces harás tocar fuertemente la trompeta, ¿sí? Aquí el shofar, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad. Aquí está el año de jubileo, ¿sí? Y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni, dice, vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo, santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. Muy bien, aquí podemos ver que en el año de jubileo, en el día de las trompetas, en el año jubileo, por supuesto, se toca el shofar. Número. Instrumento tan importante, porque el shofar es un instrumento de guerra. Yo lo toco, y no lo toco porque me gusta, sino que lo toco porque Dios me dio. Es un instrumento que Dios me dio por medio de mi esposo, el profeta. Sí, me dio el shofar, el Señor, y por eso lo toco, ¿sí? Y realmente las personas que tienen visión y revelación y profecía, por supuesto, han visto lo que sucede cuando se hace sonar el shofar en el mundo espiritual. Hay un estrago tan terrible en el mundo espiritual cuando estamos haciendo guerra espiritual y sonamos shofar, o en sus tiempos determinados, como Rosh Kodesh, como la fiesta de trompetas, como las fiestas de... bueno, también, por supuesto, nosotros tocamos shofar también en nuestros cultos de Shabbat. Algunos dicen que no se debe tocar en culto de Shabbat. Nosotros sí tocamos en culto de Shabbat. Así que es muy interesante porque todo lo que sucede es realmente tremendo. Entonces, en Números 10, 13 al 36 dice así. Dice: partieron la primera vez al mandato de Yahweh por medio de Moisés. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primeramente por sus ejércitos, y Naasón su hijo y Aminadab estaba sobre su cuerpo de ejército, sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Isaacar, Natanael hijo de Saúl, y sobre el cuerpo de los ejércitos de la tribu de los hijos de Saulón, Eliab hijo de Elón. Después que estaba ya desarmado, dice, el tabernáculo, se movieron los hijos de Gersón, los hijos de Merari, los que los llevaban. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de Rubén por sus ejércitos. Elisur, hijo de Sedeur, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre su cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Surisadai. Y sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Uel. Luego comenzaron a marchar los coatitas llevando el santuario, y entre tanto que los llevaban, los otros acondicionaron el tabernáculo. Después comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Efraín por sus ejércitos. Elisama, hijo de Amiud, estaba sobre el cuerpo del ejército. Sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Manasé, Gamaliel, hijo de Pedasur. Y sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeón. Y luego comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Dan por sus ejércitos. Y la retaguardia y todos los campamentos. Eleazar, hijo de Amisadai, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Aser, Padiel, hijo de Ocram,
y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de Neftalí a Ahira, hijo de Enán. Este era el orden de la marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. Entonces dijo Moisés a Obab, hijo de Rajuel, Madianita, su suegro: nosotros partimos para un lugar del cual Yahweh ha dicho: yo os daré, ven con nosotros y haremos bien, porque te haremos bien, porque Yahweh ha prometido el bien a Israel. Y él respondió: yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo: te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás un lugar de ojos, en lugar de ojos. Y si vienes con nosotros cuando tengamos el bien que Yahweh nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Así partieron del monte de Yahweh, camino de 3 días, y el arca del pacto de Yahweh fue delante de ellos, camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. ¿Quién buscaba el lugar de descanso? El arca. Qué maravilloso. Y, por supuesto, iban tocando el shofar, ¿no? Y la nube de Yahweh iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Yahweh, y sean dispersos tus enemigos, y huyan de su presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh Yahweh, a los millares de Israel. Qué maravilloso la exaltación, ¿sí?, de Moisés, ¿sí?, por Yahweh. Y bueno, y aquí justamente también vemos, podemos entender que cuando se movía también el campamento, por supuesto, había un sonido de marcha, gloria al Señor, del shofar. También podemos ver en Levíticos 23-24, una vez más, ¿sí? Podemos ver que dice: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas, shofar, y una santa convocación. Aquí tenemos la fiesta, solamente, sí, la fiesta de trompetas, porque en la otra parte había leído la fiesta de trompetas con la fiesta del día de el año de jubileo. Entonces, aquí podemos ver todo lo que sucedía, ¿sí?, cuando sonaba el shofar. Y es muy interesante porque cuando el shofar suene, ¿sí?, que el Señor vendrá en las nubes y enviará a sus ángeles que recorran la tierra, como dice, para levantar a sus escogidos. Esto será un sonido tan tremendo, ¿sí?, que justamente en Éxodo nos habla de lo que sucedió, ¿sí?, que hacía temblar el monte. Será terrible la venida del Señor, será terrible. Entonces es lo que nos enseña la palabra del Señor, ¿sí? Muchas veces nos dijeron que nadie se va a enterar, pero dice la palabra que será un evento extraordinario, nunca visto antes, la venida del Señor. Qué tremendo. Gloria a Dios. Así que estemos preparados para ese encuentro, que es tremendo, porque yo veo, ¿sí?, que el pueblo de Dios, o los que dicen ser el pueblo, ¿sí?, porque el pueblo de Dios es Israel, quien guarda sus mandamientos. La iglesia dice que Yeshua viene por ella, o Jesús viene por ella, pero la iglesia no quiere guardar los mandamientos. O sea, si la iglesia está apartada del pueblo y de los mandamientos, ciertamente se va a quedar, porque Él viene por Él mismo, porque dice la palabra, ¿verdad?, que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no hubiera sido, yo hubiera dicho: voy pues a preparar morada para que donde yo esté, ustedes también estén. Entonces, y volveré y me tomaré a mí mismo. Si Él dice que se tomará a Él mismo, Él no dice que se va a tomar a cada uno de nosotros conforme a nuestro nombre. Él tampoco dice: les tomaré a ustedes, sino que Él dice: me tomaré a mí mismo para que donde yo esté, ustedes estén conmigo, dice. ¿Sí? Dice San Juan 14. Entonces, si la palabra dice esto, que Él se viene a tomar a Él mismo, entonces, ¿cómo nosotros podemos creer que Él viene a llevarse una iglesia contaminada de cerdo, de paganismo, de idolatría, de un montón de cosas? Entonces, debemos ser santos. Y cuando en Isaías, así, tu voz como trompeta, alza tu voz como shofar.
¿sí? Clama, grita, ¿sí? Y anuncia a mi pueblo su rebelión, a la casa de Yahweh su pecado, que buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia. En otras palabras dice, ¿sí? Para entender a nuestro vocabulario, podemos decir, ¿no? Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como shofar y anuncia a mi pueblo su rebelión, su pecado, ¿sí? Y a la casa de Yahweh, de Jacob, perdón, su pecado, que busca cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia. Dice, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Sí, de hecho, todo aquel que conoce a Jesús, sí, como el mundo lo conoce, quieren saber sus caminos. Pero cuando se habla de la Torá, te pone una barrera. No, eso es judío. Porque no saben, porque no entienden, porque justamente Oseas dice, les di las maravillas de mi Torá y les pareció cosa extraña, y es verdad, al pueblo cristiano, el sistema religioso cristiano le parece cosa extraña la Torá, porque no la conocen, porque no la quieren tampoco y no buscan tampoco la revelación de la restauración de Israel en este tiempo. Entonces, tanto hemos leído, ¿sí? Que el Señor, dicen los discípulos, restaurarás el reino de Israel en este tiempo, ¿sí? Hechos 1, restaurarás el reino de Israel en este tiempo, y le dice, no os toca saber a ustedes la sazón y los tiempos, que solo están a potestad del Padre. Entonces, ellos estaban queriendo saber la restauración de Israel, y la restauración de Israel se está dando desde el año 2000, en este tiempo. Entonces, dice que buscan cada día y quieren saber mis caminos. Yo creo que todo aquel que recibió al Señor en su corazón quiere saber los caminos del Señor, pero la religión nos ha embotado de tal manera la mente que no nos deja aceptar los mandamientos de Adonai. Como gente que hubiese hecho justicia, como gente que hubiese hecho justicia. ¿Qué es la justicia? Deuteronomio C25, y tendréis justicia cuando pongas por obra todos mis mandamientos, mis preceptos y mis ordenanzas para guardarlos. Qué tremendo, eso es la justicia. Entonces, como gente que, en otras palabras, como gente que hubiese guardado mi Torah. ¿Quieren saber mis caminos? Como gente que hubiese guardado mi Torah, una cosa así, ¿sí? Porque dice justicia, y la justicia es la Torah, ya sabemos. Y que no hubiese dejado la ley, la Torah de Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contienda y debate ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Yahweh? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que parta tu pan con el hambriento y a los pobres y errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces, solamente así, entonces, dice Isaías 58:8, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Yahweh será tu retaguardia. Qué maravilloso, gloria al Señor. Muy bien, entonces estábamos leyendo Isaías, ¿sí? Isaías 58, 1 al 8. Entonces podemos ver cómo el ser humano siempre quiso que Dios responda a sus oraciones, pero no quiere obedecer. Esto es muy interesante. Entonces tenemos que, bueno, no obstante, muchas veces el Señor trata con algunas personas en un proceso, ¿verdad? Ciertas oraciones no son respondidas porque tienen un tiempo y la persona está siendo procesada para para cierto diseño, creo yo, ¿verdad? No obstante, hay oraciones que no son respondidas porque el ser humano no quiere obedecer, ¿sí? El ser humano no quiere morir, y nosotros no tenemos otra opción que morir, por supuesto, a la carne, ¿verdad?
Entonces, en el versículo 3 dice así: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Entonces podemos ver que aquí estaba el altar, sí, que es el altar en el lugar santo. Entonces este altar era, sí, que el que subía siempre el olor grato, sí, y traspasaba el velo al lugar santísimo, ¿sí? Entonces, hoy nosotros no tenemos templo de piedra porque nosotros somos el templo de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos que ese altar de ese altar pueda fluir ese olor grato? Justamente muriendo a la carne, ¿sí? Y entregándonos en ayuno y oración en búsqueda y en estudio de su palabra, por supuesto. Entonces, de esta manera podemos dar olor grato a nuestro Señor en todo lo que hacemos. Entonces podemos ver que en el versículo 4 dice así: y de la mano del ángel subió. Dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Ahora bien, hay personas que dicen que esto ya sucedió, ¿sí? Pero nosotros no hemos visto aún esto. Y si después están las otras que dicen que esto es una metáfora y que es, en realidad, tenemos que entender que es un evento que va a suceder, que aún no sucedió, ¿sí? Porque no hemos visto justamente estas cosas como todo este acontecimiento, ¿verdad? De fuego, de truenos, de voces, de relámpago, de terremoto en toda la tierra. ¿Verdad que no vimos esto? Hemos visto terremoto en algunos lugares, hemos visto relámpagos terribles en otros lugares, hemos visto truenos, sí, pero no hemos visto un acontecimiento semejante a este, ¿sí? Que en un instante mismo sucedan todas estas cosas juntas. Esto va a ser realmente tremendo. Entonces el Señor le dijo a Moisés: dile a los sacerdotes que se santifiquen porque para que yo no haga estragos en ellos. Entonces nosotros debemos santificarnos para que el Señor no haga estragos en nosotros. Entonces acá podemos ver que dice justamente que humeaba, ¿sí? El incienso, y a los pies del monte dice que todo el monte humeaba. Entonces, lo mismo que va a suceder en Apocalipsis sucedió en el Éxodo, ¿verdad? Entonces dice que también el monte se estremecía. Se puede imaginar que un monte tenga este evento, ¿sí? Que se estremezca tremendo, ¿verdad? Porque uno no se puede llegar de repente a imaginar este evento como lo que va a suceder, ¿sí? Entonces los que no creen, o mejor dicho, creen que la Biblia es un libro de cuento, cuando suceda esto van a quedar estupefactos realmente, porque no van a comprender la situación que irán a pasar. Porque muchos no se van a preparar, ¿sí? Como pasó en el caso, por supuesto, también algo profético de Noé, ¿sí? Que decía justamente, y creo que Noé fue un profeta, porque el hecho de que él hubiera hecho ese arca, ¿sí? Estaba también profetizando lo que iba a suceder, pero nadie quiso prestar su oído para obedecer a Dios y creer lo que el profeta estaba diciendo. Entonces podemos ver en todo los libros de los profetas, podemos ver cómo los profetas reaccionaban de cierta manera o hacían ciertas cosas, dando a entender lo que Yahweh traía sobre el pueblo. Entonces en Apocalipsis 8, 5, 7 dice así: y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces, relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas, ¿sí? Entonces, imagínense este evento que dice la palabra que cuando la bocina sonó a los pies del monte,
Dice la palabra que ellos no quisieron escuchar a Dios. Ellos dijeron que te hable a ti, Moisés, y tú nos hablas a nosotros, porque no soportamos la voz de Dios. Qué tremendo. Entonces, oiga lo que va a suceder, porque estos 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Y el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo. Y luego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó también la hierba verde. Oiga, por eso le digo que la profecía, ¿sí? Es cíclica, ¿verdad? Porque ahora podemos ver que esto que ya sucedió, porque sucedió en Egipto, ¿sí? Cuando Dios manda sacar a su pueblo de Egipto, manda sacar a Israel, todo Israel de Egipto, así sucederá cuando Dios mande sacar definitivamente, ¿sí? A sacar definitivamente a sus hijos de Babilonia. Es lo mismo, porque un éxodo va a volver a suceder. Entonces, podemos ver que hubo granizo, el agua se convierte en sangre, todo lo que ya sucedió vuelve y se repite. Éxodo 9:13, vamos a leer el libro de Éxodo 9:13. Dice así. Dice, entonces Yahweh dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Yahweh, Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlo ir? He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Oiga lo que está diciendo Éxodo 9:18, lo que está diciendo Apocalipsis 8:7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó también toda hierba verde. Entonces, todo lo que sucedió, sí, volverá a suceder. Qué tremendo. Entonces dice, ¿todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlo ir? Y el sistema y el mundo se levanta contra los hijos de Dios, ¿sí? Sin entender y por esa soberbia, ¿verdad? De que no quieren obedecer a la palabra del Señor. Entonces acá podemos ver que el Señor les exhorta por boca de Moisés a Faraón. Y entonces dice, envía pues, en el versículo 19, envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halla en el campo no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Yahweh hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón las palabras de Yahweh dejó a sus criados y a sus ganados en el campo, y Yahweh dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre las hierbas del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Yahweh hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, lo mismo que está sucediendo en Apocalipsis. Y Yahweh hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo. Oiga, es lo mismo. Oiga lo que dice en el 7. Dice, y el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado. Lo mismo lo que sucedió. Qué tremendo. ¿Cómo no queremos abrir los oídos para comprender? Porque lo que sucedió volverá a suceder. En el éxodo de Egipto, ¿sí? Del pueblo que salía, antes de salir, sucedió todo esto. Volverá a suceder. Entonces dice, hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió a toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Así destrozó el granizo a toda la hierba del campo. ¿Qué está diciendo en Apocalipsis?
fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de árboles se quemó y se quemó también la hierba verde. Oiga lo que sucedió en el éxodo del antiguo pacto. Dice, así hombres como bestia destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Oiga, qué tremendo, qué maravilloso lo que el Señor nos viene hablando ya desde el antiguo pacto y nos repite y nos está diciendo, abran sus oídos, abran sus ojos, entiendan mi palabra, obedezcan, porque viene esto, ciertamente vendrá, porque ya sucedió y todo lo que sucedió volverá a suceder. Entonces dice, en el 26, oiga lo que dice en el versículo 26 del capítulo 9 de Éxodo, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Y solamente sobre los hijos de Dios que tengan la marca de Dios, no de la bestia, porque ya vamos a hablar de la marca de la bestia también, pero solamente, así como en Gosén, que no les tocó la plaga, así sucederá en estos tiempos, en estos últimos tiempos, cuando suceda todo este estrago sobre el mundo. Oiga, la diferencia que Dios va a hacer a favor de sus hijos, que tengan la marca. ¿Cuál es la marca? Los que guardamos los mandamientos de Dios. ¿Por qué la restauración de Israel se está dando en los últimos tiempos? Porque Yahweh no va a enviar a su hijo, ¿sí?, a la tierra sin antes preparar a su pueblo. Entonces Él no es un Dios injusto que va a permitir que sucedan todas estas cosas y nosotros no sepamos nada, porque hace 25 años atrás no sabíamos nada de la Torá. No, ni hablábamos de la Torá, ni hablábamos de los mandamientos, ¿no? Eso era cosa pasada y punto. Prácticamente el antiguo pacto no se tocaba. Y bueno, y para muchos, inclusive el sistema religioso, hasta hoy no lo tocan. Y es más, tocan lo que les conviene, así como el diezmo, como cosas como los beneficios de Deuteronomio 28 y cosas que les conviene sacar y hacer. Eso sí, pero qué hipocresía e ironía, ¿verdad? Porque ¿cómo puede ser que yo voy a enseñar al pueblo de Dios lo que me conviene, porque necesito de ellos, y no les voy a enseñar que va a venir cosas terribles sobre el mundo, y si no están preparados, ¿sí? Porque el Señor manda la revelación antes que Él venga, ¿sí? Para que su pueblo se prepare. Entonces, la Torá es la preparación, guardar los mandamientos, guardar las fiestas. ¿Qué fiesta es la que trae la marca? En especial la fiesta de Pesaj, es la que trae la marca en la frente y en la mano derecha, como dice su palabra, que ya lo hemos estudiado en otras oportunidades. En Apocalipsis 8 y el versículo 8 y 9 dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Esto ya hemos visto, ¿verdad? En Éxodo, cuando Moisés convierte en sangre las aguas. Vuelvo y repito, todo lo que sucedió, sucederá. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. En el versículo 10 y 11 dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Entonces acá podemos ver que estos ángeles, ¿sí?, de estrella, dice en Apocalipsis, ¿sí?, dice el ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella. Podemos ver en Apocalipsis 1:20, dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Entonces podemos ver que las estrellas son ángeles. Entonces aquí podemos ver que quien desciende, ¿sí?, sobre las aguas es un ángel y contamina las aguas que con ajenjo, dice, ¿sí? Entonces, en Lucas 10:18, vamos al libro de Lucas, dice así. Dice,
10:18 dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí que os doy poder de hollar serpiente y escorpión y sobre toda cosa, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará, os dañará. ¿Sí? Entonces acá podemos ver una vez más que justamente dice la palabra, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, ¿sí? Entonces esto, aquí se veía a Satanás caer como un rayo, y en Apocalipsis dice que caía la estrella cayó, o sea, el ángel, ¿sí? Ojo, tenemos que entender que Satanás es un ángel, pero un ángel caído, ¿sí? Entonces en Job podemos ver también, vamos al libro de Job, gloria al Señor, dice así el libro de Job, por acá lo encontré, acá, dice 38:7 de Job, dice así, cuando alaban todas las estrellas del alba, ¿quiénes alaban? Las estrellas del alba. ¿Quiénes son las estrellas? Los ángeles. Aquí una vez más, ¿por qué leo este versículo? Porque nos está dando a entender que las estrellas son los ángeles, como nos dice en Apocalipsis 1:20. Por eso, gloria al Señor. En Éxodo 15:23, vamos nuevamente al libro de Éxodo 15:23, dice así, podemos ver, gloria al Señor. Éxodo 15:23 y 24 dice así, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Entonces podemos ver que el pueblo sale de Egipto, ¿sí? En un éxodo para camino a la tierra prometida, ¿verdad? Lo mismo va a suceder con nosotros cuando entremos en ese gran éxodo, sí, que ya comenzó de hecho ya comenzó, mejor dicho, vamos a pasar todas estas situaciones, sí, y podemos ver aquí que en ese caminar que ellos pasaron, se encontraron, sí, con las aguas amargas, sí. Pero oiga qué interesante, porque dice, Moisés clamó a Yahweh y Yahweh le mostró un árbol. ¿Quién es ese árbol? Yahshua. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos el árbol. Yahshua es el árbol. Entonces dice, le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos, ordenanzas y los probó. Entonces, ¿para qué tenemos los estatutos y las ordenanzas? Para justamente pasar libres de toda esta situación el día que la tengamos que pasar, porque de hecho lo que estamos aún en la tierra y estas situaciones vengan a suceder, lo vamos a pasar, pero nosotros tenemos los estatutos, tenemos las ordenanzas para cuando tengamos que ser probados, salgamos aprobados. Gloria al Señor. Muy bien. Entonces es el mismo ajenjo, ¿verdad? A ellos les sucedió que encontraron el lugar, sí, donde las aguas eran amargas y se llamaban maras. Entonces, en Jeremías 9, vamos al profeta Jeremías. Jeremías 9, podemos ver, 15 dice así. Dice, de 13 al 15 dice así. Dijo Yahweh, ¿por qué dejaron mi ley? ¿Por qué dejaron mi Torah? Dice el Señor, ¿sí? Fue traducido ley. Dice, ¿por qué dejaron mi Torah, la cual di delante de ellos y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella? Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Entonces, ¿por qué no hemos guardado la Torah de Dios? Porque hemos ido tras la imaginación de nuestro corazón y de nuestro Padre. Yo mucho tiempo, sí, estuve, no venía al Señor, sí, al Evangelio, porque mis padres tenían otra fe y me criaron y me hicieron cumplir los estatutos y las ordenanzas de esa fe, ¿sí? Pero cuando Dios viene a revelarme su Torah, por supuesto, vengo a obedecer. Entonces dice, antes se fueron tras la imaginación de su corazón en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel.
va a suceder con quiénes esto, quiénes van a beber aguas de ajenjo y quiénes van a comer ajenjo y van a beber aguas de hiel. Aquellos que no quieran la Torá de Dios en los últimos tiempos. ¿Y cuáles son los últimos tiempos? Lo que estamos viviendo, porque el Padre viene revelando su Torá desde el año 2000 y ya lo hemos estudiado. O sea, su Torá para el mundo, ¿verdad? Entonces, en Primera de Reyes también podemos ver, vamos a leer Primera de Reyes, dice así, Primera de Reyes 18, 17 a 19 dice así. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Yahweh y siguiendo a los Baales. No es Dios que nos turba, no es el Padre que nos turba, no somos nosotros que turbamos al mundo, no somos, realmente es el mismo ser humano, ¿sí? Que no quiere obedecer la Torá de Dios, eso quise decir, ¿verdad? Que no quiere obedecer los estatutos y los mandamientos de Dios, porque prefiere decir, no, eso es judío, no, eso es secta, no, eso es maldición. Prefiere decir un montón de cosas antes de obedecer y prefiere quedarse cómodo creyendo lo que, una mentira o lo que les enseñaron, sin entrar en la revelación del Padre o buscar una revelación, porque, bueno, de última, si no entiendo, soy hija de Dios y como hija de Dios, Él también me puede hablar a mí, te puede hablar a ti, le puede hablar a cualquiera de sus hijos. No somos privilegiados de Dios, que Dios habla a tal o a cual persona. No, Dios habla a todos sus hijos en todo el mundo. Todos aquellos que quieren escuchar la voz de Dios deben pedirle al Padre que los hable, por supuesto. Para que el Padre los hable, debemos santificarnos. Entonces dice... vamos a ver qué dicen en Proverbios, ¿sí? 5, 3 al 4. Proverbio. Vamos a Proverbio, por aquí. 5, 3 al 4. Dice así. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Entonces, ¿cuál es el fin? Por eso el Padre nos enseña por medio de su palabra que el adulterio es causal de muerte. Y acá nos dice en Proverbios 5:3 que los labios de la mujer extraña destilan miel, ¿sí? Pero dice, y su paladar es más blando que el aceite, más su fin. ¿Cuál es el fin? Entonces, todas las cosas bonitas que podemos vivir y lo que nos podemos permitir por medio de los deseos de la carne y todo lo que suceda en este mundo, es, de repente, destilan miel, ¿sí? Pero ¿cuál es el fin de todo esto? Cuando el Señor derrame su ira. Porque el Señor, en el antiguo pacto, era un Dios de amor, de ira y de gracia, porque era un Dios de ira, pero también era un Dios de gracia, porque si no era un Dios de gracia, no hubiera salvado a Noé y a su familia, no hubiera dado la salvación y ser padre de naciones a Abraham, no hubiera sacado a su pueblo de Israel, de Egipto, perdón. Entonces, era un Dios de amor, era un Dios de gracia, pero también era un Dios de ira. Y ahora no es diferente. Seguimos teniendo un Dios de amor, seguimos teniendo un Dios de gracia, pero también tenemos un Dios de ira, porque Él es el mismo. ¿Por qué? Porque Él es santo, santo, santo. Ahora sí, tú dices, bueno, sí, Valeria, yo no creo que Él sea un Dios de ira. Bueno, a ver, peca deliberadamente, a ver si no va a ser un Dios de ira. Es un Dios de ira, porque Él dice en su palabra, el que pecar deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no le queda más que una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. Esto lo dice en el Nuevo Pacto, en Hebreos 10:26. Entonces, él sigue siendo un Dios de ira, pero esa ira está contenida por ese sacrificio poderoso, gran y único y último sacrificio que hizo Yahshua por la humanidad. Por eso está contenida esa ira, pero cuando se cierre la puerta, como se cerró la puerta como Dios cerró, porque no cerró ni siquiera Noé la puerta del arca, cuando el Padre cierre la puerta, realmente la ira de Dios se verá en el mundo. Qué tremendo. Entonces dice la palabra que el fin de esta mujer
¿sí? De entrar en ese pecado y de entrar esa vida pecaminosa, es amargo como el ajenjo. Entonces, si no obedecemos al Señor ahora que tenemos la oportunidad, que tenemos la palabra, que tenemos su gracia, que tenemos su perdón, que tenemos su amor, que tenemos a nuestro Señor Yeshua, que ha derramado su sangre preciosa para darnos vida juntamente con Él, y no lo elegimos para vivir una vida de paz, amor y santidad, realmente el fin será ajenjo para los que no quieren obedecer la verdad de Dios. Muy bien, hasta aquí vamos a dejar hoy. Vamos a continuar en el próximo programa. Espero que haya sido de mucha bendición este estudio. Si el Padre nos permite, nos encontramos mañana nuevamente. Así que espero que realmente lo haya pasado muy bien y que haya entendido lo que te quise transmitir, porque desde mi corazón te transmití lo que Dios a mí me ha dado hasta ahora. Así que muchísimas bendiciones. Shalom, shalom.